Estaba esperando que entre la llamada de el setting para empezar a grabar. Voy a esperar un ratico. Generalmente nos dice "Pum", que va a grabar. Parece que ya está empezando a grabarse. Ok. Entonces vamos a empezar ya. Uno, dos, vamos. Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Ahumada. Yo soy un Cloud Success Technologist. Trabajo para Salesforce y estoy en el área de Latinoamérica y estoy aquí para proveer un tema que muchos les interesa, sobre todo en la seguridad, y muchos de nuestros administradores les interesa este tema para saber cómo es que funciona la seguridad. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero antes me gustaría saber y me gustaría investigar un poquito para ver quiénes están en nuestra comunidad en español. Por si no saben, nuestra comunidad en español es una comunidad dedicada a la comunidad latina de Salesforce para colaborar, para compartir documentos, información, experiencias, todo lo que se pueda. Entonces, para llegar ahí, si pueden ver en mi pantalla, nosotros estamos en success.salesforce.com. Una manera de llegar ahí, te vas al vínculo de colaboración. En la colaboración vas a ir al vas a ir a los grupos y o puedes escribir en el grupo español y te va a aparecer Customer Success en español. Ese es nuestro grupo. Les recomiendo para todos que se vinculen a este grupo. También añadí un tema que se llama seguridad y este tema nos da como una página específica para esto, sobre todo para el webinar de hoy. Y también les puse aquí un poquito de una manera de un poll, si a ustedes les gusta gestionar la administración en español o en inglés, o de pronto en algún otro idioma, japonés, chino. Uno tiene sus preferencias. Me gustaría saber porque cuando yo haga estas presentaciones, entonces podemos saber, o cuando hagamos estas presentaciones, podemos saber si la interfase que ustedes más utilizan es en español o en inglés. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, cualquier pregunta que tengan, eh, por favor, pónganle el tema de seguridad, el tema seguridad, hashtag seguridad, y con eso pueden escribir cualquier pregunta. Seguridad, quiero saber esto y lo otro. Y así pueden saber y yo les voy a responder sobre el tema. Pero entonces empecemos con la presentación. Vamos a hablar sobre la presentación. Ya hablamos de la comunidad, así que estamos listos. Bueno, entonces primero la declaración de Safe Harbor. Y esto, como ustedes todos saben, es solo para asegurarnos de que no van a hacer ninguna inversión o no van a comprar nada basado en esta presentación. Es solo para asegurarnos de que no van a hacer eso. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a cubrir el área de seguridad. Vamos a hacer primero un resumen, vamos a hablar de acceso, de los perfiles, vamos a hablar de los valores predeterminados en una organización y vamos a hablar de los roles o funciones, como se dice, como se hace la traducción en la interfase de español, seguridad de campo, reglas de acceso, de colaboración y después vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas. Entonces, un resumen general, ¿dónde se comienza cuando estamos hablando de seguridad? Eh, Hablamos de compartir con Apex, hablamos de perfiles,
cómo es la jerarquía, las colas, cuáles son las reglas de colaboración. Hay tantas cosas que no sabemos en verdad dónde comenzar. Entonces aquí le vamos a dar un poquito de estructura. Entonces, algo que hablamos de nosotros son las diferentes capas o niveles en los cuales uno puede empezar a pensar sobre la seguridad. Una de las primeras cosas que uno piensa es, o que empieza a definir para dar estructura, es el acceso a la organización. Entonces, ¿cómo haces eso? Lo que uno hace es, generalmente, uno crea los usuarios y le da acceso a los usuarios. Ese es el primer nivel en el cual uno da acceso a la organización y después uno puede entrar, bueno, crea uno los perfiles, después asigna los usuarios y de ahí en adelante entonces uno puede dentro del perfil escoger un rango de IPs eh, y las horas de conexión si es necesario. También le damos acceso a los objetos. Entonces, cada perfil podemos darle los derechos de creación, para leer, para modificar o para eliminar. Y también ya más adelante, entonces le damos el acceso individual a los registros, ya sea vía la jerarquía de funciones. Y por último, ya podemos controlar también el acceso a campos específicos, ya sabiendo cuando se aplica un poco a los diferentes objetos. Entonces, en resumen, cuando uno piensa en la seguridad, esta gráfica le ayuda a uno a pensar, bueno, primero uno define el perfil. Después están los valores predeterminados de la organización. Y hay que recordar que la seguridad se trata de el acceso a los registros de uno por otras personas o cómo uno puede tener acceso a los registros de otras personas. Y recuerden que cuando hablamos de sus registros, son los registros en el cual usted es el dueño y en inglés el owner de ese objeto, porque siempre ustedes podrán ver la información propia y también la de sus empleados si es que se agrega la jerarquía de funciones. También se pueden compartir registros manualmente. También tiene accesibilidad a los registros con la jerarquía de funciones y también por las reglas de colaboración por objeto. Algo importante es que uno empieza a definir el acceso desde un perfil y lo empieza a abrir ya a diferentes funciones. Y cuando hay conflictos, entonces las funciones más permisivas, las reglas más permisivas, siempre son las que ganan. Eso es importante de saber. Entonces, ¿dónde se encuentran estos ajustes de seguridad? Vamos a ir a la aplicación. Aquí yo tengo una aplicación eh, de Salesforce de mi demo. Yo voy a ir a la configuración. Cuando vamos a hablar de los controles de seguridad, y por eso preguntaba antes yo un poquito de si les gusta la interfaz en inglés o en español. Esto es importante. Yo en este caso me preparé bien para hacerlo en español, pero generalmente estoy acostumbrado a hacerlo en inglés. Entonces a veces me pierdo un poquito. Pero en este caso, una de las formas para entrar a los controles de seguridad es que existe la configuración de colaboración, donde aquí están los valores predeterminados de la organización. Y también cuando uno entra a los perfiles, a gestionar los usuarios, entonces uno puede ver, por ejemplo, vamos a mirar uno de estos.
Uno puede definir un poquito los permisos, las horas de conexión que estamos hablando, donde uno escoge las horas, o también escoge los rangos del IP, del acceso al IP. Algo importante también de saber es que como parte de los controles de la seguridad, uno también puede gestionar los diferentes eh, IPs en las cuales uno puede entrar para mirar. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno puede eh, definir un rango dentro de la corporación donde uno puede escoger que entre el rango de esta IP y el rango de esta IP, que en este caso es igual, uno puede definir un rango de los IPs que uno controla dentro de la seguridad y así puede uno asegurarse de que los empleados o los usuarios están utilizando esto. Ahorita entramos un poquito más en detalle a esto, pero eso principalmente era lo que queríamos hacer. Entonces vamos a volver otra vez a nuestra demo. Ahora vamos a entrar, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar un poquito del acceso a la organización. Entonces, una de las primeras cosas, como habíamos dicho antes, es que uno debería darle acceso a los usuarios a la organización. Uno puede restringir eh, los rangos de IP. Eso no es que no puedan entrar entrar a la organización con este rango, sino que da un nivel más allá de la conexión que pueden utilizar. Ahora, si en las horas de conexión, ahí ya es más específico, porque si uno define dentro de los perfiles las horas, esas son las únicas horas en las cuales los usuarios pueden entrar y se puede definir por perfil, ¿no? Entonces, perdón, me aceleré un poquito. Estamos hablando de los rangos de IP y de los usuarios y de las horas de conexión. Algo importante que estaba diciendo acá es que los rangos de IP a nivel de compañía, lo que pasa es que uno recibe un error, pero a nivel de perfil, si uno no está dentro de ese rango, ahí el acceso es negado. A eso era lo que quería aludir anteriormente. Y cuando no se especifican las horas de conexión, entonces el acceso es continuo. Entonces vamos a ver dónde se controla esto. Si vamos a la aplicación, nosotros entramos, vamos a gestionar, vamos a mirar un perfil. Como ya les había dicho, entramos aquí, vamos a utilizar este default usuario eh, predeterminado y vamos a mirar las horas de conexión. Entonces aquí las horas de conexión está un poquito demorado, podemos modificar y aquí uno escoge de lunes a martes de 8 de la mañana, digamos, a 5 de la tarde. Entonces, por ejemplo, esto es importante, sobre todo si estás trabajando en un centro de llamadas. A veces tú quieres asegurarte de que el centro de llamadas solo se está atendiendo dentro de ciertas horas. Entonces tú puedes crear un perfil específico donde determinas las horas en que pueden entrar los diferentes usuarios de tu centro de llamadas. Entonces aquí escogí de 8 a 5 de la tarde. Y lo mismo como ya expliqué antes, cómo escoger también eh, dentro del perfil los intervalos de conexión. Entonces en este caso se puede por perfil agregar los diferentes rangos. Entonces digamos 10, 10, 1.
90, puede ser de 10 hasta 10, 10, 1, 100 o, o 255 si es el rango que ustedes escogen. Algo que de pronto algunos de ustedes me podrían preguntar es por qué se ve un poquito diferente esta gestión de usuarios, se ve un poquito raro. Yo creo que la mayoría de las personas están acostumbrados a ver eh, la gestión de administración de perfiles de una manera diferente. Entonces les voy a mostrar un truco, tal vez todos ustedes lo saben, es que en la configuración hay una manera de activar la interfase mejorada de los perfiles. Si uno la desactiva, se van a dar cuenta un poquito de que es un poco diferente. Entonces, si yo voy a gestionar un usuario, voy a gestionar un perfil, eh, ¿cuál estamos utilizando? Bueno, puede ser cualquiera. Aquí se ve, aquí es cuando se ve todo, toda la información, todo lo que estamos haciendo. Entonces, a veces uno está acostumbrado a esto, pero esa configuración de perfiles avanzados o enhanced, como se llama en inglés, pues ayuda un poquito porque es más fácil de navegar, se puede encontrar las cosas más fácil y por eso así lo hago yo. Entonces otra vez uno va a personalizar, va a interfaz de usuario, user interface, va al lado de configuración y aquí activar interfaz de usuario de perfil mejorado. Otra vez volvemos aquí, entramos a los perfiles y ya se ve de una manera diferente, sobre todo cuando uno entra al, al perfil que uno ha construido y aquí puede uno navegar más fácil porque todo está dividido en el área de aplicaciones y de sistemas. Entonces vamos a volver ahorita a la presentación otra vez y vamos a hablar de los perfiles, que era parte de lo que estamos hablando. Entonces cuando hablamos de los perfiles, aquí pues ya le dimos acceso a la organización, ya le dimos, alineamos a los usuarios a los perfiles y ahora lo que vamos a darle es acceso a los objetos. Entonces, cuando definimos los perfiles controlan cuáles son las diferentes pestañas o vínculos que son visibles. Podemos controlar qué aplicaciones están asignados. En este caso, se ve como es Sales o Community o Content, Recruiting. Puede ser el centro de llamadas, cosas así. Y también los derechos de este objeto son donde controlamos si se puede crear, si se puede escribir, modificar o eliminar o transferir eh, a- registros específicos bajo este objeto. Bueno, y ya habíamos hablado de cómo se controla las horas y y los rangos de IP para poder acceder a la organización. Entonces, en los perfiles, nosotros tenemos varios perfiles predeterminados que se utilizan dentro de Salesforce. Cabe anotar y es importante anotar que todas las ediciones antes de profesional, o sea, creo que se llaman Group o Contact Manager, que son las menos avanzadas, lo único que tienen son los perfiles estándar. Ya cuando uno va a versión ilimitada, Unlimited Edition, y ya más avanzados, entonces es cuando uno encuentra los perfiles personalizados. Entonces, para volver acá, hay varios perfiles que ya están predeterminados. En este caso, el perfil estándar
es uno de los perfiles en el cual uno puede mirar los registros, modificarnos y eliminarlos. Aparte de eso, tenemos tres perfiles más que utilizan el usuario estándar, pero que tienen funcionalidades agregadas, como el gerente de soluciones, como el usuario de mercadeo que puede importar prospectos y el gerente de contratos donde gestiona los contratos. Y aparte de estos, también tenemos dos específicos que son el perfil de solo lectura en el cual los usuarios solo pueden leer los registros, mirarlos, pero no tienen acceso a modificarlos. Y el papá de todos, el papá de los pollitos, que es el administrador del sistema, donde existe la opción de mirar todos los datos o modificar todos los datos. En inglés es view all y modify all. Es importante resaltar que estas funcionalidades son muy específicas y les dan acceso a muchos usuarios. Entonces yo les voy a mostrar dónde están y es importante saber que cuando uno utiliza como base alguno de estos perfiles ya predeterminados, que uno no les vaya a dar eh, estas funciones de la posibilidad de mirar todos o modificar todos, porque eso le da todo tipo de acceso a los usuarios. Y es importante controlar esto, ya que todo la estructura y la plataforma de la seguridad está basado en esto. Entonces vamos a ver los perfiles predeterminados. Vamos a mirar a la configuración. Perdón, algo me ocurrió aquí. Vamos a salir de esto. Perdón, se me perdió mi pantallita. Aquí la tengo. Entonces vamos a mirar a los perfiles predeterminados, que creo que ya hicimos varios. Entonces vamos a mirar los perfiles. Aquí están. Se pueden ver todos los que dicen Salesforce son los usuarios estándar, el administrador y varios de los perfiles que ya vienen estándar. Algo que podemos hacer en este caso es utilizar el usuario estándar y duplicarlo para crear un perfil personalizado. Entonces, si llegamos a hacer esto, entonces digamos que para el ejemplo que estamos utilizando vamos a crear un usuario de ventas y vamos a guardarlo. Cuando creamos este perfil de ventas, perdón, el perfil de ventas, entonces ahí es donde podemos hacer las diferentes configuraciones. Algo importante que les quería mostrar, sobre todo en los permisos de sistema, es eh, modificar todos los datos. Este específico, modificar todos los datos y ver todos los datos, que está más abajito, todos los datos. Estos dos específicos son muy importantes de no asignarlos a perfiles que no son administradores, porque les van a dar acceso a todos los registros y más o menos que rompe toda la estructura de seguridad. Por eso es importante mirar esto en concreto. Y ya dentro de las definición de perfiles a nivel de objetos, entonces podemos mirar cómo se pueden configurar los diferentes perfiles. En este caso, digamos que las cuentas, queremos mirar las cuentas
En este caso, cuando uno mira las cuentas, uno puede, o este perfil específico para el usuario de ventas, ellos pueden leer, crear, modificar y eliminar todos los registros de los cuales ellos tienen acceso. Pero digamos que en este caso, en este ejemplo, tenemos que el área de mercadeo es la que va a incluir todas las cuentas. Entonces no van a querer que los usuarios de venta entren y eliminen lo que ya ha utilizado el área de mercadeo. Entonces lo que podemos hacer es modificar este objeto y cambiarlo para que no puedan eliminar ninguna cuenta. La pueden leer, la pueden modificar, pero no la pueden eliminar. Lo mismo para oportunidades. Vamos a hacer algo. Esto es algo muy común que se utiliza. Es que cuando uno entra al objeto de oportunidades, generalmente las compañías no van a querer de que eliminen las oportunidades. Tal vez que se cierren sin completar, sin poder cerrar totalmente, pero no van a querer que se modifiquen. Por eso, casi siempre que se hace una implementación, nosotros recomendamos que en el área de oportunidades se saque el permiso de eliminar oportunidades. Y esto corrobora con el ejemplo que estamos utilizando. Entonces ahora vamos a volver a nuestra presentación y vamos a hablar ya de los valores predeterminados. Cuando estamos hablando de los valores predeterminados, en inglés las siglas son OWD, por si tienen que tomar algún examen y hay alguna confusión. En inglés las siglas significan Organization Wide Defaults. En este caso, la traducción son los valores predeterminados de toda la organización. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a mirar cómo es que funciona esto. Entonces, ya hablamos un poquito de que tenemos acceso a las organizaciones, ya hemos configurado el acceso a los objetos y en este caso creamos un perfil para los agentes de ventas en el cual eh, en este caso vamos a hacer que las cuentas, como están acá, perdón, accounts son cuentas, hemos escrito que se pueden crear y se pueden leer, pero no se pueden ni modificar ni eliminar. En este ejemplo también tenemos, por ejemplo, los contactos. Los contactos se pueden crear, leer, modificar y eliminar. Y las oportunidades se pueden crear, leer y modificar. Pero algo importante es, bueno, se hace para cada personal de ventas, pero ¿cómo es en verdad? Ya sabemos cómo está diseñado para nosotros, pero cuando los registros no son tuyos, ¿cómo funciona? Entonces, eso es cuando entra todo el área de los valores predeterminados de la organización. En este caso, por ejemplo, en los prospectos. Los prospectos en este caso están para leer, lectura pública, escritura y transferencia. Hay que notar o hacer pie de que la transferencia solo existe para prospectos y casos. Otro ejemplo acá es, por ejemplo, las cuentas, contratos y assets. En este caso, solo están para lectura y escritura, entonces no se pueden ni eliminar ni se pueden transferir. Y en este caso específico, los contactos solo son para leer, entonces no se pueden ni transferir
no se pueden eliminar y no se pueden escribir. Y cuando hablamos de escoger eh, un valor que es privado, entonces ya los usuarios solo pueden ver los datos que son suyos. Otra vez, el dueño del registro es lo que determina cuáles son los datos que pertenecen a uno. Entonces, vamos a mirar un poquito a la configuración de cómo está hecho esto en la aplicación. Entonces, vamos a salirnos de acá. Vamos a mover esto un poquito y vamos a entrar a la configuración. Acá. Perdón que les esté moviendo esto. Es un poquito para mirar bien qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a mostrar la configuración. En este caso, vamos a ver donde les estaba mostrando. Vamos a ir a gestionar los controles de seguridad, la configuración de la colaboración. Y aquí son los valores predeterminados. En este caso, dijimos que lo que vamos a hacer es que el candidato, vamos a escoger que sea lectura pública, pero que no haya transferencia. Cuando estamos hablando de prospectos, que todos puedan leer y escribir, pero que solo los dueños son los que pueden transferir la información. Y en este caso vamos a hacer, para este ejemplo, que las oportunidades sean privadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solo los dueños pueden ver los registros de oportunidades. Y también recuerden que cualquier función dentro de la jerarquía de funciones puede también accesar o mirar esta información. Entonces digamos que vamos a guardar esta configuración de los valores predeterminados. Ahora, ¿cómo es que funciona todo esto? Ya les mostré aquí cómo es que está todo. Entonces voy a volver otra vez a mi Ok, estoy leyendo un poquito de uno de los usuarios que tal vez no pueden ver eh, la información del demo. Voy a asegurarme de que esto se pueda hacer. Voy a hacer una pausa otra vez. Denme un minuto. Voy a volver a dar acceso. Voy a... Alexandra, ahora sí puedes ver la información. Estoy viendo tu pantalla Skype Ah, estás viendo mi pantalla de Skype, perdón. Ok, gracias. y Y ahora sí. teníamos alguien, sí, se puede ver, está en el ah, despliegue de Notes View. Ok, sí. Ahora Y quería verificar también, Luis, tenemos a un señor o una señora Zavala sí. en la reunión que no podía escuchar antes, pero que se fue y se reentró en la reunión. Ah, ya está escuchando. Muy bien, Ah, gracias. Muy bien, ¿cómo, perfecto. cómo es tu nombre? Perdón, voy a dejar Están que... Ah, Benjamín, perdóname. Muchas gracias, Benjamín. ¿Ya puedes escucharme? Ok, muchas gracias. Voy a ponerlos en mute. Voy a repasar otra vez dónde estaba todo porque parece que se salteó
otra vez la configuración de mi webinar. Entonces voy a volver a mostrarles otra vez. Alexandra, te voy a dejar abierto a ti por Sí, si no se ve bien. me Entonces, pongo a mí. ok, perfecto. Yo lo que voy a hacer es, voy a ir otra vez. Me dejan saber si ven todo. Si alcanzas a ver dónde está la configuración Sí, del... Ah, perfecto. Entonces, cuando vamos a administrar controles de seguridad, configuración de colaboración, aquí es donde podemos ver cuáles son los valores predeterminados. En este caso, lo que hicimos fue que modificamos que el candidato solo tenga lectura y escritura pública, que no haya transferencia, porque en este ejemplo no queremos que haya transferencia pública. Y también cambiamos que las oportunidades no sean de lectura y escritura pública, solo que sean privadas. Y vamos a guardar. Entonces ahora sí vamos a volver a la demo donde teníamos acá. Entonces a veces esto es muy importante cuando estamos mirando las organizaciones. Eh, ya definimos bien los objetos, estamos hablando de de las cuentas, de los contactos, de las oportunidades, cómo formamos ese perfil. Pero ¿qué pasa cuando los registros no son tuyos? Hablamos un poquito de cómo se configuran los valores predeterminados y ahorita vamos a ver un poquito de cómo es que funcionan estas capas, estos niveles. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de contactos en este caso, y aquí el perfil está predeterminado para ser, en los valores predeterminados están como privados. Y este es un ejemplo nada más de contactos, ¿sí? Y el perfil dice que se puede crear, se puede leer, modificar y eliminar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues se puede crear, por eso existe el botón de crear, new en inglés. Y también, como son, esta es la misma persona que lo puede hacer, ellos son los dueños de este contacto, entonces ellos tienen el derecho de eliminar y modificar la información. Pero digamos que sigue siendo privados, ¿sí? Sigue siendo privados, pero cambiamos a que el perfil solo deja que se creen o se lean los registros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, aunque la organización, los valores predeterminados existen como privados, no necesariamente yo puedo eh, modificar o eliminar un contacto, como los ven aquí en este ejemplo. Porque aunque sea esto privado, recuerden que es perdón, vamos a volver, aunque sea privado, es el perfil que lleva la manera en que controla el acceso a los registros. Por eso, aunque sea privado los valores predeterminados, aquí no tenemos la posibilidad de editar o modificar o eliminar un registro. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos que en los contactos tenemos, en vez de privados, lectura pública. Y es el mismo ejemplo. Entonces tenemos crear, leer, modificar o eliminar. Entonces, ¿qué ocurre acá? Pues por supuesto uno puede crear. Si yo soy el contacto, el dueño del contacto, entonces yo puedo editar o eliminar. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, otras personas quieren entrar a editar?
o modificar mi información. Como hemos diseñado que es solo lectura pública y yo quiero editarlo o modificarlo, el primer error que tenemos es que no tenemos suficientes privilegios dentro de, de los registros, a menos de que sean de uno. En este caso, este señor Arnold Adams quería modificar, aunque pueden ver la información en el perfil, tiene el derecho de modificar los registros, pero como solo está el valor predeterminado como lectura pública, no puede modificar y obtiene un error que no tiene los permisos. En cambio, Karen, eh, si ella tuviera, si ella entrara a ver los registros que son de ellos sí podrían verlos y modificarlos. Ahora, ¿qué pasa? En este ejemplo es, digamos que en los perfiles eliminamos todo. No podemos ni crear, ni leer, ni modificar, ni eliminar. Pero los valores predeterminados de la organización en el objeto de contactos dice que es lectura pública. ¿Qué pasa? Nada, no podemos ver el objeto en lo absoluto. Aunque los valores predeterminados están como lectura pública, si dentro de los del perfil mío no puedo ni leer, ni ver, ni escribir, ni eliminar, entonces no me deja hacer nada. Y un último ejemplo es, por ejemplo, si tenemos lectura pública y escritura pública. Entonces, ¿qué puede hacer las personas? En este caso, cualquier contacto, en este caso Arnold Adams, eh, puede entrar y aunque no es el dueño, puede eliminar y modificar los contactos. En el caso de abajo, si estamos hablando de que en el perfil solo se puede crear y leer, si uno trata de modificar eh, la información o eliminarla, pues no aparece nada. Uno no puede ver, no tiene la opción ni siquiera de modificar o de eliminar los contactos, aunque uno tuviera en los valores predeterminados de la organización la lectura pública o la escritura. Espero eso les haya quedado bien, bien entendido. Entonces vamos a mirar un poquito a la jerarquía de funciones. Entonces, como ya hablamos de la IP, ya hablamos de cómo entran los usuarios, están asignados los perfiles, ya hablamos de cómo los perfiles los predeterminamos para que puedan accesar los objetos. Ahora vamos a mirar cómo es el acceso a los registros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de que en el caso de nosotros tenemos las oportunidades, las vamos a designar como privadas. Estamos hablando que entonces, ¿qué significa eso? Que como son privadas, yo como dueño soy el único que las puede mirar y ver. Y sea lo que sea que los perfiles de mis compañeros puedan crear, eliminar, modificar o leer oportunidades, el que va a regir acá son los valores predeterminados de la organización, en este caso privado. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, Aquí hay una función de jerarquía. Entonces, lo que dice acá es que nosotros le estamos dando dentro de todos estos objetos la oportunidad que rija una seguridad vertical sobre los registros basado en la jerarquía de función o de roles. En este caso,
por ejemplo, Karen, que es el rep o el agente de las ventas de Estados Unidos, y Phil, que es otro agente ellos solo pueden ver cada uno de sus oportunidades, no pueden compartirlos. En este caso, Kathy, que es la jefa o el, el, el gerente de ventas, tiene bajo a cargo a Karen y tiene bajo a cargo Phil. Entonces ella sí puede ver las oportunidades de los dos. Y por ejemplo, un ingeniero de ventas como Alan y Tony, eh, no solo pueden ver lo de Kathy, pero también lo de Karen y lo de Phil. Todo por el orden de jerarquía de funciones o de roles, como está especificado. Esta es la jerarquía. Están los ingenieros, los gerentes y después los representantes de venta. Entonces, ¿cómo funcionan estos niveles? Aquí tenemos un ejemplo de que los permisos de perfil son los tipos de registros que los usuarios pueden ver, crear, modificar o eliminar, pero no los registros específicos. Entonces hacen una comparación de que así como tenemos un permiso para licencia de conducir, ya sea de carros pequeños, buses o camiones, no quiere decir que podemos manejar todos los camiones y todos los buses y todos los carros. En este caso solo podemos manejar los camiones que nos pertenecen, las personas que nos pertenecen, perdón, los carros que nos pertenecen, los camiones y los carros que son de nosotros o que nos prestaron las llaves. Ese es el ejemplo en el cual un poco se asimila. Esta gráfica aquí lo que estamos tratando de explicar es que cuando se están delegando acceso, no se puede dar permisos más allá de lo que tiene su perfil. Solo voy a usar un ejemplo. Entonces, si tenemos la organización, los valores predeterminados de organización como públicos de lectura y escritura, y tenemos en el perfil que pueden crear, eh, leer, modificar o editar, entonces todas las funciones de jerarquía se pueden ver y editar normalmente. Pero si esto cambia y solo podemos ver en este ejemplo que estamos acá, si ellos solo pueden crear y leer, entonces la jerarquía de funciones le va a dar esa misma posibilidad de ver los campos. No pueden modificar los cambios. Entonces ahora sí, vamos a mirar un poco más allá. eh, Creo que voy a ir un poco, bueno, más adelante hacemos un demo sobre esto, de dónde se escogen esto. Entonces, acceso a campos. Entonces, otro nivel y ya es más detallado es cuando miramos el acceso a los campos. Entonces, nosotros tenemos la seguridad a nivel de campo. En inglés las siglas son FLS, Field Level Security. Eh, Aquí en este caso, para esta presentación, estamos hablando de seguridad a nivel de campo. Entonces uno puede esconder y tiene el acceso, como todos ustedes saben, eh, uno puede escoger a nivel de campo quién tiene visibilidad dentro de ese campo. Y uno lo puede esconder de muchos perfiles, varios perfiles, pero cuando uno lo esconde a este nivel, Esa te sirve entonces de adorno. no No sé. hay, perdón, no hay posibilidad, cuando se esconden estos campos, no se pueden ver los campos en las vistas, en los resultados de búsqueda o en los reportes.
el remover los campos de formatos es conveniente, es de uso fácil, pero no es para seguridad, porque cualquier persona eh, que tenga acceso a reportes, si el campo usted quiere darle seguridad, si lo remueve de un formato, pues no lo ven ahí, pero si crean un reporte o una lista, entonces sí se puede ver. Entonces vamos a mirar un poquito en la demo sobre la seguridad del campo. Me voy a asegurar de que están viendo mi pantalla. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a abrir la pantalla. Creo que muchos de ustedes ya saben cómo es esto, pero a veces tenemos usuarios que son nuevos a la aplicación y nos ayuda un poco gestionar toda esta información. Entonces, en este caso, cuando vamos a mirar o hablar de campos, en este caso, digamos que tenemos el objeto de oportunidades y tenemos un campo específico que no queremos que ningún perfil pueda ver los descuentos, solo ciertos eh, eh, personas pueden mirar eso. Entonces lo que hacemos es que entramos a la administración, vamos, cuando creamos el campo, perdón, no, perdóneme, digamos que vamos a crear un nuevo campo, vamos a crear uno nuevo y vamos a crear número, eh, vamos a crear un campo para esconder, escoger siguiente. Y aquí es donde podemos determinar la seguridad a nivel de campo, qué se puede ver y qué no se puede ver. Entonces, cuando escojo que sea visible, eso quiere decir que, que en este campo específico o este campo puede ser visible para todos. Si yo quiero esconder el campo y que no se vea en ningún aplicativo, pero solo el administrador de contrato y digamos que tenemos un perfil de ventas que son los únicos que pueden ver este campo, que lo llamamos campo para esconder, entonces escogemos la seguridad a nivel de campo acá y lo guardamos. Y aunque lo pongamos en cualquiera de estos formatos, no le va a aparecer sino a los administradores y a los perfiles que escogimos. Bueno, perdón, a los perfiles que escogimos. Algo que también se puede hacer es que si uno entra por el lado de perfiles, perdón, por el área de seguridad, también uno puede ver, perdón, entra uno a los perfiles, yo entro a, dijimos que era el perfil de, de usuario, ya me olvidé cuál fue el que escogí. Bueno, uno también puede entrar por acá, perdóneme, ya no me acuerdo cuál fue el que escogí, pero uno puede entrar por acá y también mirar también la visibilidad a nivel de campo que uno ha escogido. Porque a veces, muchas veces, cuando uno está de administrador, le dicen, oye, no puedo ver este campo. Uno mira que el formato, el campo aparece en el formato, pero nadie puede ver el campo. Entonces, una manera de verlo es entrar a al perfil que se está usando, evaluar cuál es el campo
y de ahí sí poder mirarlo. En este caso, creo que es configuración, uno entra a oportunidades. Y aquí es donde uno puede verificar los permisos a nivel de campo. En este caso, para esconder, aparecen que el campo para esconder no se puede ni leer ni modificar. Y eso le da a uno una idea de cuál es el acceso y la visibilidad de los campos. Entonces vamos a salir de acá y vamos a volver a la presentación. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de las reglas de colaboración, que son las reglas ya cuando nosotros les hemos dado el acceso a la organización, cuando asignamos un usuario a un perfil y de un usuario después entramos al objeto, le damos las funciones de crear, de leer, de modificar o eliminar el objeto. Después sabemos la estructura de cómo están las funciones definidas en la jerarquía de funciones o de roles, como lo llamamos. Entonces, ya cuando tenemos todo eso, también podemos expandir el acceso a los registros utilizando las reglas de colaboración. En este caso, el ejemplo que tenemos acá es que la jerarquía de rol abre un acceso que es vertical, mientras las reglas de colaboración dan un acceso lateral. También, como les indicaba antes, manualmente se puede dar acceso. Y podemos ver esto si vamos a la aplicación y vamos al área de seguridad, perdón, controles de seguridad, vamos a configuración de los valores predeterminados de la organización. Digamos que las oportunidades, como ven acá, están privadas. Yo quiero crear una regla de colaboración. Vamos a llamar test. eh, las mejores prácticas es que definan bien, tengan un nombre específico para lo que van a hacer. Pero bueno, y también una descripción. Entonces, en este caso uno puede escoger las reglas ya basada por el propietario del registro o basada por criterios. Basada por criterios quiere decir que se van a compartir si, por ejemplo, la cantidad es inferior que 100,000 pesos, dólares, bolívares, intis, lo que sea, la moneda que ustedes escojan. Entonces aquí se podría hacer una regla de colaboración en el cual, aunque las oportunidades son privadas, las podemos hacer que todas las que estén menos de 100,000 unidades, eh, dependiendo de la moneda que se utilice, entonces se pueden compartir ya con los diferentes, o ya sea funciones o roles y sus subalternos, o también con grupos específicos públicos. Entonces, digamos que yo tengo un grupo de ventas que se dedica a hacerle seguimiento a todas las oportunidades que son menores de 100,000 dólares en este caso. Entonces, yo puedo crear un grupo específico que los llamo colaboradores de ventas de pymes. Y lo que hago es que comparto todas las oportunidades que son menos de 100,000 con ese grupo específico. Y acá lo escogería. ¿Sí? Y esa es una manera de colaborar o extender la, eh, la colaboración o el acceso a los registros basado
en las reglas de colaboración. Yo creo que eso queda muy bien definido así. Entonces vamos a volver a la presentación. Y hablamos entonces que también cuando estamos hablando de esto y si hemos escogido dentro de los valores predeterminados que hay una jerarquía de roles, de funciones, entonces la jerarquía de función da un acceso hacia abajo del árbol. Lo que quiere decir es que las personas que están arriba de cada rama o del árbol van a ver toda la información mientras cada uno de los que están en cada rama al final pueden ver menos información. Yo creo que ya hablamos de las reglas de colaboración y ahorita quiero abrir un poquito la llamada para ver si hay algún tipo de preguntas que quieran revisar. Un minutito, ya estoy. Hola, hola, hola. Les acabo de abrir el espacio para hablar. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no hayamos cubrido? La intención aquí era, muchos de ustedes ya son probablemente muy buenos en la administración, entienden muy bien la colaboración, la seguridad, los roles, cómo establecer eso, pero también hay muchos administradores nuevos que a veces se confunden y no saben exactamente. Por eso escogimos este tema hoy. Eh, ¿Hay alguna pregunta que yo pueda ayudarles? Bueno, no escucho. Si tienen alguna pregunta o si quieren hacer cualquier pregunta sobre el tema o sobre temas relacionados, otra vez los voy a invitar. Voy a salirme de acá. Voy a volver a mandarles la información de cómo entrar al grupo de Success. En este caso, voy a volver otra vez. Les recomiendo que vayan al área de colaboración, busquen al grupo, pueden escoger español. Si escogen el grupo de español, si no son miembros, hay un botoncito para añadirse al grupo. Yo lo recibo, los acepto y pueden entrar. Para este seminario específico sobre la seguridad, creé un tema. El tema es seguridad. Si me ayudan a llenar esta pregunta que hice, si les gusta gestionar la administración, en qué lenguaje, si es en español o en inglés. Y aquí lo que les recomiendo es que si tienen alguna pregunta, pongan el hashtag seguridad y hagan su pregunta. Luis o equipo de Salesforce, no entendí bien la diferencia entre cómo se maneja, por ejemplo, los valores predeterminados con los perfiles. Estoy un poco confuso. Yo lo que voy a hacer es que aquí en el área de archivo utilizado para el webinar voy a incluir la presentación que se hizo y en el video de la presentación les voy a mandar esta sesión, que por cierto ya creo que la voy a cerrar porque ya no necesitamos grabarla. Les agradezco mucho por su atención. Voy a leer a ver si hay alguna otra pregunta. Gracias, gracias. Me dicen que estuvo muy interesante eh, la configuración de los perfiles. Gustavo, gracias a ti. Y espero que el próximo mes tengamos un tema que sea más interesante para todos. Les agradezco mucho y que tengan un buen día.
Hasta luego.